Hay muchas cosas que para nosotros los creyentes es evidente, pero para las personas que están a nuestro alrededor, lamentablemente, eso no es claro. Aún dentro de los creyentes todavía no está claro cuánto puede influenciar ciertas actividades. Y una de estas es, lo que vamos a ver hoy día, la idolatría. ¿Cómo puede esto afectar la vida del creyente? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Y cómo la palabra de Dios, sobre todo en el pasaje que vamos a aprender hoy día, en la primera carta a los Corintios, Pablo nos habla y hace referencia a la idolatría y a la actividad demoníaca detrás de todo esto. Nos va a ayudar a entender un poco más de cómo mirar esto y qué tenemos que hacer nosotros para poder de esta manera agradar a Dios y ser luz en medio de un mundo que necesita de la verdad del Señor. Esta es nuestra lección de hoy día aquí en Un Momento con Dios. Pablo, ya en unos capítulos anteriores, en nuestra primera carta a los Corintios, sobre todo en el capítulo 8, había hecho mención a los ídolos y a la carne que se ofrecía. Y hablando en ese pasaje, Pablo hacía mención sobre todo a la carne sí como alimento, un alimento que si las personas que no podían discernir entre si era bueno o malo, podía afectarles. Cuando un creyente había entendido de que la carne en sí era un producto de alimenticio y que podía ser usado dando acciones de gracia, él en ese pasaje menciona de que no había problema alimentarse de ellos, de esa carne que se vendía en las calles de Corinto. Pero en este pasaje, y al igual que en el pasaje del capítulo 8, ahora en el capítulo 10, Pablo nos recuerda de que si bien los ídolos no tienen poder en sí mismos, son imágenes, figuras creadas por hombre, que aunque tienen ojos, como dice el Salmo 115, no ven, aunque tienen manos no pueden hacer nada, aunque tienen oídos no escuchan, aunque son objetos simples y vacíos, sin poder alguno, detrás de ellos actúa un poder demoníaco. Tenemos que mirar un poco más sobre la idolatría y el poder que los demonios tienen detrás de esto y cómo la idolatría ha apartado al mundo de Dios desde el Antiguo Testamento. Sobre todo en muchos de los pasajes de esta gran porción de la Biblia, nosotros nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel constantemente caía en la idolatría y eso les alejaba del corazón, que les alejaba el corazón de ellos, que tenía que ser presentado solamente a Dios para adorarle a Él nada más, les llevaba a seres o a ídolos que lamentablemente los apartaban de la verdad y del Señor, pero que también detrás de eso habían fuerzas que hacían mucho daño. Si nosotros nos damos cuenta, desde el momento cuando, por ejemplo, Moisés se acerca a hablar con Faraón y le comienza a hablar y a pedirle de que deje de ir al pueblo de Israel de Egipto para adorar a Dios, Dios le había dicho a Moisés de que levante la vara y a través de él iba a hacer prodigios y señales. Y eso sucedió, por ejemplo, cuando el agua fue transformada en sangre, llegaron después los sacerdotes de los dioses egipcios e hicieron lo mismo. Y después con otras plagas. Y veían ellos que competían. ¿De dónde salía ese poder? No era más que de los demonios. Ellos estaban tratando de engañar al pueblo de egipcio para que no miren al verdadero Dios. Pero llegó un momento en el que ya no pudieron hacer nada más y se dieron cuenta que solamente había un solo Dios, decían ellos, y es el Dios de Moisés. Pero aún así el corazón del pueblo de Egipto y del faraón sobre todo nunca se quebrantó ni nunca buscó a Dios. Y así vemos a lo largo de toda la Biblia como muchas veces a través de esa idolatría y de esos cultos hacían acciones horrendas, orgías, borracheras eran presentadas como medio de adoración. Aún inclusive genocidios, se presentaban niños pequeños para presentarlos como sacrificios a los dioses, sobre todo el dios Moloch. Y ahí nos damos cuenta de que tras de esto siempre había el lado oscuro de Satanás, envuelto en medio de una idolatría que apartaba al hombre de Dios. Y Pablo,
En esta carta a los Corintios les recuerda de que aunque el ídolo en sí no tiene poder, detrás de eso hay demonios que están actuando, y les dice no sean partícipes de los demonios. Nosotros como creyentes debemos recordar que nuestra comunión es a través con Dios es a través de Cristo, del sacrificio del Señor, de la obra redentora allá en la cruz. Fue su sangre y su cuerpo que fueron presentados como sacrificios para el perdón de nuestros pecados y para permitirnos nosotros encontrar esperanza y una comunión que estuvo rota a causa del pecado y que ahora es establecida. Gracias a la fe en Jesús, su obra nos ha permitido ese camino. Y nosotros tenemos que recordar eso. Y Pablo les decía a los hermanos en Corinto, apártense de cualquier culto que no sea el de verdadero Dios. Lamentablemente, algunos de ellos todavía, siendo una iglesia que estaba en crecimiento, todavía algunos de ellos participaban de los ritos que se daban a los ídolos. Y Pablo les recuerda que tienen que alejarse por completo de esta actividad, que no es correcta. Aún Pablo, mencionando un poco hacia atrás a lo que era el Antiguo Testamento, les recuerda que en Israel se presentaban unos sacrificios de acción de gracias a Dios y que en esos sacrificios se presentaban animales y después de ellos se comía como agradecimiento a Dios. Y si bien eso fue algo que se estableció en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no se tenía que seguir porque ya el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, fue presentado en el Calvario para nuestro perdón. Entonces Pablo les recuerda a ellos, si ustedes participan de esas actividades, están haciéndose partícipes de los demonios, así como cuando Israel participaba en una adoración a Dios. Ustedes o aquellos que participan en la idolatría, les decía, están participando de la adoración a demonios. Nosotros tenemos que ser luz. Y muchos de nosotros, lamentablemente, todavía tenemos familiares que están detrás de los ídolos, que están detrás de imágenes, que están detrás de figuras vacías, sin poder alguno, sin tener capacidad de actuar en favor de quienes buscan de ellos. Pero detrás de ellos a veces también está el poder de Satanás, que puede actuar como ángel de luz, como dice la Biblia, tratando de engañar al hombre y apartarlo de Dios. Que Dios nos ayude a hacer luz en medio de esta oscuridad. Que Dios nos ayude a llevar el Evangelio con amor y con verdad. Que Dios nos ayude a poder hablar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y conocidos y al mundo entero que hay un solo Dios, y ese Dios verdadero ya presentó a su Hijo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y es a través de Jesús que nosotros podemos llegar a esa comunión con Dios, a esa relación con Dios, a la verdadera adoración que solamente el único y santo Dios merece. Que Dios nos ayude en nuestro propósito de ser luz en la oscuridad. Que Dios nos bendiga.